Dios es vida. Amén. ¿Sabes? Y no alcanza toda una eternidad para agotarla. Dios es vida. Amén. Por medio de esta enseñanza deseo mostrarte que Dios es realmente vida y que en Él no hay ni siquiera una pequeña pizca de muerte. La mayoría de las personas creen que Dios posee las dos cosas, que a veces otorga vida y que a veces envía muerte, que a veces otorga vida y que a veces envía muerte. Pero esto no es así. Dios es solamente vida, pura vida, pura vida. Todo lo que proviene de Dios es vida y solamente vida, solamente vida. La muerte no proviene de Dios, sino del enemigo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios se constituye en nuestro Padre en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. La gente del mundo que no conoce a Cristo solo puede hablar de Dios, pero nunca de su Padre Celestial. Amén. Por medio de la obra de Cristo tenemos relación con Dios y Él se constituye en nuestro Padre Celestial. Jesús es la imagen del Dios invisible. Refleja la gloria de Dios, la imagen del Dios invisible. Jesús refleja la gloria de Dios en su persona. Por eso, cuando vemos a Jesús, vemos a su Padre. En Juan capítulo 10, versículo 10, leemos las palabras de Jesús. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Biblia de las Américas. Jesús vino a este mundo a traerle vida al ser humano, y no solo un poco de vida, sino vida en abundancia. Esta es la esencia misma de Dios. Él es un Dios de abundancia. Dios es más que suficiente. Dios es más que suficiente. Amén. Dios es más que suficiente. Esto ya queda demostrado en la misma creación. Todos nosotros nos alegramos cuando contemplamos un hermoso paisaje, disfrutamos de un día soleado y nos admiramos de la belleza de la naturaleza, ¿verdad? Si Dios hubiese deseado hacer un mundo que reflejara solo un poco de su naturaleza, hubiese hecho peces o flores, por ejemplo, en solo 3 tonos diferentes de gris. Sin embargo, es maravilloso observar la cantidad impresionante de formas, colores, variedades y matices diferentes que encontramos en los peces del mar, en las flores del campo y en la naturaleza en general. Esto refleja la exuberancia de la personalidad divina. Es interesante ver cómo el ser humano descubre una y otra vez cosas nuevas en la naturaleza que hasta el momento no se conocían. Amén. El ser humano nunca podrá llegar a agotar los recursos divinos. Es más, mientras nosotros, los creyentes, estemos todavía sobre la tierra, tendremos provisión divina suficiente. Estoy más que convencido que en la naturaleza hay todavía recursos que no han sido descubiertos. Amén. Dios hizo todo en abundancia y creó la tierra con los recursos más que suficientes para el ser humano. Naturalmente que el ser humano debería ser consciente en la forma de administrarlos. Lamentablemente, a causa del egoísmo humano, esto no es como debería ser. Pero, sin entrar en detalles acerca de este aspecto, deseo recalcar que Dios hizo todo en abundancia para que el ser humano tuviera todo lo suficiente, más aún, mucho más que suficiente. Dios no es mezquino y ahorrativo, sino que su esencia misma es la abundancia, y esto se demuestra tanto en el ser humano mismo como en cada cosa creada. Dios es vida y vida en abundancia. Aleluya. Es de suma importancia que asimilemos profundamente este concepto, porque de esa manera estaremos en condiciones de ver a Dios como Él realmente es. Como dije antes, hay muchos que tienen una imagen tergiversada de Dios.
y piensan que la vida y la muerte proceden de Él. Pero esto no es así de ninguna manera. Dios es solamente vida. Él proporciona vida y ésta se extiende por toda la eternidad. Tú te puedes preguntar ahora, ¿qué hacemos cuando perdemos un ser querido? ¿Qué sucede cuando ocurre una desgracia? Por ejemplo, un accidente que conduce a la muerte. ¿Qué pasa cuando un ser querido muere de una enfermedad incurable? Muchos de nosotros hemos pasado por una experiencia así. La primera cuestión que deseo dejar bien en claro es que no podemos catalogar al Dios de la luz en nuestras experiencias. Dios es vida y eso es indiscutible. Así lo muestra su palabra. La palabra de Dios es verdad y esta verdad es inamovible, independientemente de lo que nosotros pensemos o experimentemos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Estas palabras ya están cargadas de vida en sí mismas, independientemente si nosotros experimentamos la sanidad o no. Por tal razón, no es correcto preguntarse la razón por la cual tal persona falleció sin haber experimentado la sanidad divina o por qué tal otra no se sobrepone a una situación difícil, pues la cuestión no tiene tanto que ver con lo que Dios puede hacer, sino con lo que la persona puede recibir. Es imposible conocer las razones y los motivos por los cuales una persona no puede llegar a recibir una sanidad o una liberación, pues eso no está condicionado tanto al poder y al deseo de Dios, sino a la manera en que esa persona piensa acerca de Él y a la forma en que se predispone a recibir sus bendiciones. Por lo tanto, no podemos culpar a Dios si algo no funciona como esperábamos o deseamos, pues su poder es ilimitado. La clave radica en la manera en que nosotros estamos dispuestos a recibir y a la fe que tengamos en sus promesas. Por eso, lo que es realmente decisivo y que establece la diferencia es el concepto que tengamos de Dios. Dios es vida y vida en abundancia. Él solo nos otorga vida, pura vida. La muerte no procede de Dios. Tenemos que entender cuál es el origen de la muerte y todas sus funestas consecuencias. La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Ante todo deseo aclarar que cuando muere una persona, esto no significa que murió a consecuencia de haber estado viviendo en pecado. La muerte es la consecuencia del pecado original del primer hombre, de la naturaleza pecaminosa de Adán. A causa de la desobediencia de Adán entró la muerte en el mundo. La Biblia dice que todos fuimos hechos pecadores a causa del pecado original de Adán. Por otro lado, por medio de Jesucristo, tenemos la justificación delante de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 17 leemos, porque si por la transgresión de uno, o sea, Adán, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Biblia de las Américas. Este versículo es claro. La muerte no procede de Dios. Por el contrario, de Él mana la vida. Si no fuera así, Él no le hubiese dicho al primer hombre en el huerto del Edén: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto está escrito en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Biblia de las Américas. Dios le advirtió a Adán que si comía de aquel árbol, le habría de sobrevenir la muerte. Si la muerte procediera de Dios, Él no le hubiese hecho esta advertencia, pues Él es el autor de la vida. El pecado original de Adán trajo la enfermedad, el sufrimiento y finalmente la muerte sobre toda la humanidad. Jesús vino al mundo para traer algo mucho más grande
grande y mejor, a saber, vida y vida en abundancia. Amén. Ante los interrogantes que podamos tener acerca de la pérdida de un ser querido, debemos conocer cuál es la respuesta correcta. La Biblia nos cuenta cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé, la mujer de Urías. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, que al poco tiempo de nacer enfermó gravemente y murió. Esto se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12. Cuando el niño enfermó, David rogó a Dios, ayunó y oró por él. Sin embargo, aún así el niño murió. Vamos a observar la reacción que tuvo David después de la muerte del niño. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Biblia de las Américas. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Esta fue la reacción correcta después de la pérdida de su hijo. Él no se quedó postrado, sino que se levantó y adoró a Dios. Más tarde tuvo otro hijo al cual llamó Salomón, y éste llegó a ser rey. Salomón fue un hombre muy especial, lleno de sabiduría. Después de la pérdida de su hijo, Dios le dio otro y con esto le restituyó aún más de lo que tenía. La restitución divina equivale al 120%. Es posible que pensemos lo terrible de una pérdida. Sin embargo, lo que cuenta es la actitud con que enfrentamos esa situación. Salomón es un hijo que nació a causa de la actitud correcta que tuvo el rey David, después en la terrible pérdida del otro hijo. Dios concede vida. Repito, Dios concede vida. Amén. Cuando sufrimos la pérdida de un ser querido o cuando alguien muy cercano de nosotros sufre una enfermedad, tenemos que saber que de ninguna manera esto proviene de Dios. Aun cuando este ser amado parte de este mundo, no tenemos que pensar que Dios así lo quiso, porque ni la enfermedad ni la muerte proceden de Dios. Ya habíamos visto anteriormente que la enfermedad y la muerte están en el mundo como resultado del pecado de Adán. Dios es el autor de la vida. Para tener una perspectiva correcta, es de vital importancia que nos alimentemos con la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí vemos la importancia de leer y prestar atención a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, y no sacar conclusiones basadas en nuestra propia opinión. La palabra de Dios proporciona vida y medicina para todo nuestro cuerpo. Dios es vida y su palabra nos otorga vida. ¡Aleluya! Cuando la atesoramos en nuestro corazón, recibimos vida y sanidad. En el versículo 22, el original hebreo utiliza el término marpé, y este es traducido correctamente como medicina, remedio, curación y salud. Aquí tenemos que aprender una lección muy importante, y es que cuando estamos atravesando situaciones difíciles, como cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, nuestras oraciones no pueden suplantar la palabra de Dios. Dicho de otra manera, es precisamente en esos momentos cuando más intensamente deberíamos ingerir la medicina divina de su palabra. A menudo, cuando atravesamos una situación difícil, nos apresuramos a poner en acción a muchas personas para que oren por nosotros, lo cual no está mal en sí mismo, pero la oración no puede suplantar la palabra de Dios.
Si recibiéramos todas las soluciones por medio de la oración, Dios no nos aconsejaría a prestar oídos a su palabra, la cual es medicina. En ninguna parte de la Biblia encontramos que la oración sea sinónimo de medicina. Naturalmente que nuestras oraciones son importantes y producen efecto, pero así y todo, la palabra de Dios tiene la prioridad. Cuando estamos enfermos físicamente y consultamos a un médico y él nos recomienda ingerir determinada medicina, lo hacemos de acuerdo a sus instrucciones y confiamos que nos irá mejor. ¿Verdad? ¿Cierto? De la misma manera deberíamos hacerlo con la palabra de Dios. Y lo mejor de todo es que ella no tiene efectos colaterales o secundarios que nos puedan llegar a provocar una reacción adversa o nociva. Podemos ingerir la palabra de Dios incluso en grandes cantidades sin temor a que nos haga mal. La palabra de Dios es como una tableta medicinal con los mejores componentes, la cual contribuye a nuestra salud física, almática y espiritual. Dios desea que nos hagamos adictos a su palabra porque ella produce vida. Debemos aprender a recibir la sanidad por medio de la lectura de la palabra de Dios. De esa manera estamos recibiendo la vida divina. Es de suma importancia que al leerla interpretemos desde la perspectiva del nuevo pacto, del pacto de la gracia. Debemos aprender a recibir la sanidad por medio de la lectura de la palabra de Dios. De esa manera, estamos recibiendo la vida divina. Naturalmente que es bueno cuando otras personas oran por nosotros, pero esto debe ir acompañado con la medicina de su palabra. Ni la oración ni la alabanza pueden reemplazar la medicina de la palabra de Dios. Es más, la alabanza se produce como resultado del conocimiento de su palabra. La oración y la alabanza pueden ayudarnos a crear una atmósfera de cercanía a Dios, pero de ninguna manera reemplaza el alimento de su palabra. Ella es medicina para todo nuestro cuerpo. La sanidad es importante, pero hay algo que es todavía más importante, y es mantener la fe puesta en el Señor. Mantengámonos confiando en Dios. Esto es lo que muchos pierden de vista, especialmente en los momentos difíciles. Las preguntas del cómo y del por qué empañan nuestra perspectiva. A veces pensamos, ¿por qué no recibo sanidad si soy una persona buena? La sanidad no tiene que ver con nuestro comportamiento. Es un regalo de Dios. De otra manera, sería una obra de nuestro esfuerzo personal. La sanidad divina no está condicionada a nuestras buenas obras, sino que es una de las mayores expresiones de la gracia y misericordia divina, y la recibimos por medio de la fe en sus promesas. Dios no hace acepción de personas. Todos tienen la misma posibilidad de recibir sus bendiciones, a saber, por medio de la fe, y no a raíz de nuestras buenas obras o buen comportamiento. Hay algo mucho mayor que recibir una sanidad, y es mantener firme nuestra fe hasta el final de nuestra vida. Hay algo mucho mayor que recibir una sanidad, y es mantener firme nuestra fe hasta el final de nuestra vida. Dios es vida. Amén. Y la muerte no procede de Él, aun a pesar de que en este mundo percibimos la muerte constantemente a nuestro alrededor. Teóricamente nosotros habremos de ser arrebatados, pero si el Señor tarda todavía en regresar, habremos de experimentar la muerte. De todas maneras, no hay un día estipulado por Dios para ese momento, como muchos piensan. Hay muchos que creen que Dios tiene un día y una
una hora preestablecidos ya de antemano para que nos despidamos de este mundo, como si fuese un reloj que en un determinado momento se detiene y deja de funcionar. No, esto no es así de ninguna manera. Cuando la Biblia hace mención que hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir, se refiere a que todos los seres humanos que nacen sobre la faz de la tierra van a morir alguna vez, a menos que sean arrebatados cuando Cristo venga a buscar a los suyos. Pero esto no quiere decir que Dios tiene una hora preestablecida para el día de nuestra muerte, porque Él es uno que nos alarga la vida y no uno que nos la acorta. Ya tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento en el caso del rey Ezequías, a quien Dios le prolongó la vida 15 años. Este rey había enfermado de muerte, pero Dios le sanó y le prolongó la vida. Dios está interesado en alargar los días de nuestra vida. Permíteme mostrarte ahora algo, lo cual deseo que quede grabado en tu mente de una manera indeleble. Seguramente recuerdas la famosa fecha del 11 de septiembre, aquel día tan triste del año 2001, cuando dos aviones piloteados por un comando terrorista suicida perpetuaron los terribles atentados en las Torres Gemelas de Nueva York, cobrándose la vida de miles de personas inocentes. Estos atentados son denominados comúnmente como 9/11 en relación a la fecha en que sucedieron. Aquellas tristes imágenes que recorrieron los noticieros del mundo están todavía grabadas en el recuerdo de muchos de nosotros. Pero, ¿sabes una cosa? La Biblia también tiene un 9/11, maravilloso para todos nosotros. En Proverbios capítulo 9, versículo 11, leemos lo que Dios nos dice: pues por mí se multiplicarán tus días, y años de vida te serán añadidos. Biblia de las Américas. Y años de vida te serán añadidos. Este es el 9/11 que tiene relevancia para nosotros, los que creemos y confiamos en un Dios que es dador de la vida, así como aquella terrible fecha que tronchó la vida de tantas personas está todavía presente en nuestras mentes. Este versículo del libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 11, debería grabarse en forma imborrable en la profundidad de nuestro ser. Dios prolonga los días de nuestra vida. Si Él no fuera un Dios que da vida, no estaría interesado en prolongarla y multiplicarla. ¡Aleluya! Amén. Dios es vida. Quizás alguno puede preguntarse ahora, ¿qué sucede entonces con ese pasaje del Salmo 31 donde está escrito: en tus manos están mis tiempos? Hay muchos creyentes que repiten esta frase con determinada frecuencia y las integran en sus canciones y sus poemas. A simple vista, pareciera que esto quiere decir que Dios determina hasta dónde se va a prolongar nuestra vida y le pone un punto final cuando lo desea. Sin embargo, debemos interpretar esta expresión correctamente. Vamos a considerar el versículo donde está escrito: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmo 31, versículo 15, versión Reina Valera 1960. Hay dos palabras claves en este versículo, a saber, mano y libérame. Amén. Nuestra vida está en las manos de Dios y Él nos libera del enemigo. Cuando el diablo, nuestro enemigo, intenta destruirnos, Dios nos libera con su poderosa mano. Cuando el destructor intenta acosarnos con enfermedad, Dios nos libera con su poderosa mano. Amén. Cuando nos trae calamidades, Dios nos libera porque nuestros tiempos están en sus manos.
¿Por qué razón leemos este versículo desde la perspectiva negativa y equivocada? ¿Por qué no leerlo desde la perspectiva de un Dios que nos libera del enemigo con su poderosa mano? Amén. Esa es la razón por la cual nuestra vida está en sus manos. Él hace cosas buenas para mí porque Él es el dador de la vida. Debido precisamente a que nuestros tiempos están en sus manos, es que recibimos vida y liberación de las situaciones difíciles que intentan entorpecer nuestro andar por este mundo. Amén. En Marcos 16, versículos 17 y 18, Jesús dijo: "Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán". Versión Reina Valera 1960. Aquí habla Jesús de poner las manos sobre los enfermos para que éstos reciban sanidad. Él mismo lo hizo. Él sanó, ministró y restituyó al ser humano por medio de la imposición de manos. Recordemos las palabras del salmista que acabamos de considerar. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Él actúa por medio de su mano. Jesús puso sus manos sobre los enfermos o endemoniados y estos fueron sanados y restablecidos. Dios obra por medio de su mano. Amén. Nuestra vida está en sus manos. La sanidad, la liberación, la bendición, la vida en general fluyen de la mano de Dios. Nunca deberíamos leer la Biblia como si ésta estuviera en nuestra contra. Lamentablemente, a menudo, muchos cristianos interpretan la palabra de Dios desde una perspectiva negativa y equivocada. Precisamente este versículo del Salmo 31, el cual muchos asocian con un Dios malo que acorta nuestros días, es el que nos muestra exactamente lo contrario, a saber, Él es quien prolonga nuestra vida y nos libera de nuestros enemigos. Dios es vida. La Biblia nos dice que la muerte es el enemigo de Dios. Jamás deberíamos amistarnos con ella. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Reina Valera 1960. Jesús venció a la muerte en la cruz, pero al final de los tiempos será destruida completamente. Él venció a la muerte para que nosotros tengamos vida eterna. Él venció a la muerte para que nosotros tengamos vida eterna. Para que nosotros tengamos vida eterna. La Biblia nos dice que habrá de haber una generación que no habrá de experimentar la muerte física, y estos serán los creyentes que habrán de ser arrebatados cuando Cristo venga a buscar a los suyos. Si tenemos nuestra fe puesta en el arrebatamiento y deseamos ver al Señor cuando venga a buscarnos, esta bendita esperanza prolonga nuestros días sobre la tierra. Amén. La muerte es el enemigo de Dios y nosotros también deberíamos verla de la misma manera. Por otra parte, es lógico que aquellas personas que estén padeciendo una penosa enfermedad con dolores inaguantables deseen sentir el alivio de la muerte. Pero, así y todo, la muerte sigue siendo el enemigo del ser humano. El dolor, la enfermedad y finalmente la muerte proceden del diablo y nunca de Dios. ¿Ok? Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Biblia de las Américas. Alabado sea el Señor.
El último enemigo que ha de ser vencido por Cristo es la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 56, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Biblia de las Américas. Repito, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Una vez más, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Aquí está escrito claramente que la ley le da poder al pecado, y éste deriva finalmente en muerte. Por lógica deducción, entonces, la gracia divina proporciona vida y provisión. Pablo denomina la ley como el ministerio de muerte. Él también dice que vemos a Dios por medio de la fe. El concepto que tenemos de Dios es precisamente el factor determinante de nuestra vida. En 2 de Corintios capítulo 3, versículos 15 al 18, Pablo dice lo siguiente: y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Cuando nos concentramos en la ley de Moisés, la cual fue abolida por Cristo y no tiene relevancia para nosotros en el pacto de la gracia, un velo está puesto sobre nuestros corazones, el cual obnubila nuestra mente. Cabe recordar siempre que la ley de Moisés fue dada a los judíos y no a nosotros los gentiles, con el único propósito de señalar hacia Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de simbolismos acerca de la persona y la obra de Jesús. Es más, Jesús es la persona más importante del Antiguo Testamento y no Moisés, como muchos piensan y creen. Todas las ofrendas o rituales del Antiguo Testamento tenían que ver con algún aspecto simbólico de la obra redentora de Cristo. Cuando Él murió en la cruz, cumplió con todas y cada una de las demandas de la ley y la abolió para siempre. Por eso es que Pablo dice que si una persona se concentra en la ley de Moisés, un velo es puesto sobre su corazón, el cual obnubila su mente y sirve de estímulo final para la muerte. La vida no puede fluir desde la ley. La gracia divina equivale a provisión y a vida. La ley es sinónimo de demanda, mientras que la gracia equivale a provisión. La ley enseña que la bendición divina está relacionada al mérito humano y que su desacato conlleva maldición. Por lo tanto, cada vez que en una iglesia sea leída la ley de Moisés, es colocado un velo sobre la mente de los oyentes, el cual impide la libre asimilación del mensaje de la gracia divina. El mensaje de la gracia es tan suave y delicado que no puede sobrevivir bajo la sombra de la ley. Es como una pequeña plantita la cual es colocada en un lugar sombrío y oscuro. Es imposible mezclar la ley con la gracia. No podemos creer en Jesús y estar coqueteando con Moisés al mismo tiempo. Continuamos leyendo: pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Esto es gracia. La gracia divina trae libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Biblia de las Américas. El concepto que tenemos de Dios es que da forma a nuestra personalidad. Si creemos en un Dios que da vida y a veces envía muerte, que sana y otras veces envía enfermedad, que a veces salva y que a veces conduce a la muerte, entonces nuestra perspectiva habrá de ser vaga y confusa. Sin embargo, si creemos en un Dios que solamente da vida y vida en abundancia, su vida misma comienza a fluir por cada célula de nuestro cuerpo y se manifiesta en salud, gozo y alegría de vivir. Ya no seremos agrios como un limón,
sino dulces como la miel. Cuando vemos a Dios desde la perspectiva correcta, somos transformados en su misma imagen. Cada día nos parecemos más a Él y participamos cada vez más de su gloria. Cuando participamos de la gloria divina, su vida abundante fluye por nuestras venas y nos transforma. Dicha transformación es operada solo a raíz de la obra de Dios y no tiene nada que ver con nuestro esfuerzo personal. Cuando vemos a Dios desde la perspectiva correcta, somos transformados a su misma imagen por medio de su Espíritu Santo, y recién así estamos en condiciones de llevar vida hacia los que nos rodean y serles de bendición. Lamentablemente, hay muchos cristianos que no siempre dan una imagen positiva. Dios desea que seamos una permanente bendición para los que nos rodean y portemos la verdadera imagen de su esencia y naturaleza, la cual es vida en abundancia y gracia inmerecida. Alabado sea el Señor. Amén. Para culminar, y en relación a lo que hemos estado diciendo, que Dios es vida y que no hay ni siquiera una pequeña pizca de muerte en Él, deseo compartir con vosotros algo de los libros apócrifos. Los apócrifos son libros que no han sido incluidos en el canon bíblico, por lo tanto faltan en la mayoría de las Biblias, excepto en las Biblias católicas o muy ortodoxas. Lutero tradujo los apócrifos con el agregado del siguiente comentario: si bien los apócrifos no deben ser puestos al mismo nivel de las Sagradas Escrituras, estos constituyen una lectura buena y provechosa. Teniendo en cuenta esto que acabo de decir, y en relación al tema que nos ocupa en esta enseñanza, vamos a considerar dos versículos del libro apócrifo o deuterocanónico llamado el Libro de la Sabiduría. Los deuterocanónicos son textos y pasajes del Antiguo Testamento considerados por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa como canónicos y que no están incluidos en la Biblia hebrea, mientras que los libros canónicos son aquellos que están contenidos en el canon de los libros auténticos de la Sagrada Escritura. Allí, en el Libro de la Sabiduría de Salomón, capítulo 1, versículo 13, aparece lo siguiente: Dios no hizo la muerte, ni se goza en la pérdida de los vivientes. Amén. Versión Nácar Colunga. Y en ese mismo libro, capítulo 2, versículo 23, está escrito lo siguiente: Dios creó al hombre para la inmortalidad y le hizo a imagen de su propia naturaleza. Versión Nácar Colunga. Dios no creó al hombre con el propósito de que muriera unos años más tarde. Dios creó al primer ser humano para que viviera eternamente. Sin embargo, Adán, haciendo uso de su libre albedrío, tomó la decisión equivocada, desobedeció a Dios y con eso entró el pecado y finalmente la muerte a toda la humanidad. La orden divina en cuanto a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal era la prueba a la que se enfrentó Adán al hacer uso de su libre albedrío. Si él no hubiese comido de ese árbol, hubiese aprobado dicho test y con ello hubiese perdido incluso la capacidad de pecar y hubiese vivido eternamente. Jesús poseía dicha capacidad, por tal razón él nunca pecó. Si bien estos dos versículos que acabamos de leer han sido tomados de los libros apócrifos y por lo tanto no deben ser puestos al mismo nivel de las Sagradas Escrituras, contienen una gran sabiduría y revelan una imagen correcta y precisa de la naturaleza divina. Dios no hizo la muerte. Dios es vida. Amén.